Ay, profe, perdón, yo me perdí la primera parte. Buen día a todos. Buen día. ¿Qué estaban diciendo? Mira, la verdad, nada que valga la pena, así que no te perdiste mucho, esa es la verdad. No, estábamos diciendo que nuestra idea es hacer una puesta en común del trabajo práctico 8, que yo les había mandado el texto de Sosa a algunos de ustedes que me lo habían pedido, y que con respecto al artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo y al convenio 138 de la OIT, lo íbamos a ver acá en la puesta en común, así que por eso no se los había reenviado, ¿sí? Y en relación al texto de Sosa, en realidad tiene más que ver con el trabajo práctico anterior, y es algo que desarrolló en el Blue Big Bottom, ese sistema que al final después apareció el video, yo los envié en un correo para que el que quisiera pudiera acceder. Y ahora que mencioné correo, una compañera de ustedes me dijo que se le había traspapelado el trabajo práctico 8, la bibliografía, porque entre tantos correos que yo les mandaba, se les había traspapelado. Así que les pido disculpas por ser medio pesado con los correos. ¿Sí? Bueno, dicho eso, arrancamos con el trabajo práctico 8. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta de lo anterior? Varios de los temas del trabajo práctico 8 nosotros ya los habíamos visto. ¿eh? Son casi un repaso. El primero de los puntos, ¿arrancamos entonces? ¿Vamos? ¿O alguien quiere consultar algo? El primero de los puntos decía definir contrato de trabajo. Ustedes ya saben, lo hemos dicho varias veces y lo hemos repetido incluso. El contrato de trabajo es la relación que se establece entre una persona física llamada trabajador y una persona física o jurídica llamada empleador, en la cual el objeto de ese contrato es que el trabajador realice una tarea material o intelectual bajo la dirección u organización del empleador, en beneficio de ese empleador, a esa condición de en beneficio de ese empleador, la llamábamos ajenidad. ¿Sí? Y de esa relación aparecen derechos y obligaciones de ambas partes. La principal obligación del trabajador, ustedes ya saben, es poner su fuerza física o mental a disposición del empleador, traducido en términos más fáciles, presentarse a trabajar. La principal obligación del empleador, pagar la remuneración en tiempo y forma, con la aclaración de que esas no son las únicas ni obligaciones ni derechos, que hay un montón de obligaciones y derechos accesorios. Y que visto esa relación contractual, visto ese contrato desde la perspectiva de la bilateralidad, lo que es derecho para una de las partes es obligación para la otra de las partes. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Era más o menos lo que teníamos, ¿verdad? Palabra más, palabra menos, distinto orden, pero era lo que teníamos. Los sujetos del contrato son dos. El trabajador, siempre persona física, bajo una relación de dependencia técnica, jurídica y económica. El empleador, en su gran mayoría, en la gran mayoría de los casos, mejor dicho, es una persona jurídica, una empresa, una sociedad. De esta explicación, ¿está nuestra alumna María Marta Alonso conectada? No la veo o no sé cómo aparecerá el Sí, nombre. sí, ¿Estás? aparezco como María. Ok, María. Bueno, María. María en el trabajo práctico que nos mandó hizo una interesante comparación en un cuadro sinóptico entre trabajo autónomo y trabajo en relación de dependencia. ¿Querés contarnos, teniendo el trabajo en mano, cómo lo Sí, organizaste? sí, bueno, ¿me se escucha? Porque estoy con el celular. Perfectamente, María, Ah, perfectamente. bueno, para mí trabajo autónomo es una persona física que realiza un trabajo sin necesidad de contrato que lo vincule a un empleador o empresa. No recibe salario cada mes,
no tiene un horario fijo, o sea que él mismo lo pauta, puede o no tener trabajadores a su cargo, es jefe de la dirección y la gestión de la empresa que dependen de él, decide la actividad laboral que va a hacer, tiene libertad para definir sus propios proyectos y metas, y también puso lo negativo, porque tiene competencia, se regula por el Código Civil y Comercial, por el Estatuto del Empleado Autónomo, y deberá hacer una declaración trimestral de impuesto progresivo. La seguridad social depende de su propio sueldo, y el trabajador autónomo no hay dependencia exclusiva del derecho al trabajo por su cuenta y riesgo técnico. Bien, yo ahí les estoy tratando de dejar entero en la pantalla el cuadro que hizo María, como por si le quieren sacar una foto o lo quieren tener. Hay varias maneras de poderlo armar, pero ese me pareció una válida manera, y ya que nuestra compañera había trabajado, si le quieren sacar una foto, entiendo que todos lo pueden ver completo, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Bueno, y seguí, María, ¿cómo sería eso mismo del lado del trabajo de dependencia? Sí, el trabajo en relación de dependencia es una persona que realiza un trabajo bajo la dependencia o subordinación y en beneficio de otra persona, quien se apropia de su producto de ese trabajo. Recibe un salario mensual, tiene bandas horarias. El trabajador está protegido por la ley de contrato de trabajo, y el derecho individual del trabajo es el que presta su actividad personal a cambio de una remuneración, en relación de dependencia o subordinación respecto a otro. Ok, Empleador, María, dame un segundo. Ahí con lo de bandas horarias yo lo corregí, como para que quede como mejor idea, sería así: tiene esquema de horario de trabajo y ese horario lo define el empleador, ¿sí? ¿Por qué lo puede definir el empleador? ¿Por qué lo puede definir el empleador? Porque tiene esa facultad que habíamos dicho hace un ratito de organizar y dirigir el trabajo. bien. ¿Es absoluta esa facultad de organizar y dirigir el trabajo? No, claro está que no. No le puede decir, bueno, un día a las 3 de la mañana, un día a las 8 de la noche, un día con ropa de trabajo, un día, ¿no? Tiene límites, pero en principio la facultad de organizar y dirigir el trabajo, la LST la consagra como un derecho del empleador. ¿Derecho absoluto? No, pero un derecho del empleador. Sí. El trabajador dependiente es una persona física que se caracteriza por trabajar en una organización ajena, sometido a las directivas o instrucciones que se le imparten. Trabajar bajo el riesgo de otro que recibe la tarea y la dirige no asume riesgos económicos. Estar protegida por la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, y por la legislación de fondo, la Ley de Contrato de Trabajo, entre otras. Tiene una remuneración mínima asegurada, salario mínimo vital y móvil. Su jornada legal es de 8 horas o de 48 horas semanales, con un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. Las vacaciones son pagas, está protegido contra el despido arbitrario por la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. A ese cuadro, ok, gracias María, bien. A ese cuadro le podríamos agregar varios detalles más, pero en principio es una... Micaela, dice Metz que lo acepte porque no puede entrar. ¿Lo debe haber aceptado ya o se fue? Ya está, ahí está. Ahí está Gonzalo. Ok. Sí, ese cuadro le podríamos agregar algunas funciones más. Le podríamos haber agregado, por ejemplo, que ese trabajador en relación de dependencia tiene, en la medida en que lo justifique, licencias excepcionales o licencias extraordinarias. La maternidad, el examen, el fallecimiento, el casamiento. Le podríamos agregar que el trabajo en relación de dependencia implica necesariamente, no hay vuelta, que el trabajador realiza aportes personales para la seguridad social, que van a ser su futura jubilación y su obra social. Acuérdense que habíamos dicho que si el trabajador dice, no, mira, no me descuentes, empleador, porque yo ya tengo otra jubilación y además yo no me enfermo nunca, no hay vuelta, digamos.
el descuento de los aportes personales y también las contribuciones patronales que tiene el empleador son obligatorias. ¿Sí? ¿Entendieron un poco esto que estuvimos viendo del cuadro? ¿Alguien lo pensó distinto? ¿Se le había complicado con algo? ¿No? ¿Estamos más o menos ahí? Bien. Seguimos. Cualquier cosa, si queda alguna duda, después volvemos. El artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, yo se los escribí también en un PowerPoint, así lo tienen. Vamos a tratar de verlo completo, así ¿dónde lo...? Acá, perdón. No lo encontré. Ahí está. Bien. Lo que tienen ahí es el texto del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Ustedes ya saben, creo que lo hemos visto, que la Ley de Contrato de Trabajo rige todo el empleo privado del país, de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras, en su gran mayoría con un convenio colectivo de trabajo también, de ahí la idea de que la ley es el piso de derechos y el convenio mejora esos derechos. Ustedes saben que el convenio colectivo de trabajo es el resultado, el acuerdo de una negociación entre los empleadores en su conjunto y los trabajadores en su conjunto, representados por un sindicato, ¿sí? Y que el convenio colectivo que se negocia tiene que ser hecho por escrito y tiene que ser homologado por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo. Ese convenio colectivo tiene sentido, o se explica porque especifica cuestiones particulares de cada trabajo. Ustedes vieron que hay trabajos que se trabaja por turno, hay trabajos que se trabaja a distancia, etc. Y al mismo tiempo el objetivo que tiene es mejorar ciertas condiciones. Los gremios tratan de pugnar, ¿sí?, de luchar porque sus representados tengan, bueno, más derechos que los que establece la ley, ¿sí? La parte salarial, que es lo que normalmente uno lee en los medios, llamado paritarias, es una de las partes de los componentes del convenio colectivo, pero no podemos asimilar convenio colectivo a paritarias. La paritaria es uno de los elementos más importantes. A ver, ahí la dejamos entrar, ahora sí. Gracias por avisarlo. Lo que pasa es que cuando pongo la pantalla completa no veo quiénes de ustedes están. Bien, entonces, la paritaria, la negociación salarial, la puja salarial, es una parte importante del convenio colectivo, pero no es la única, ¿sí? Eso lo tenemos. Bien, volviendo, no, esperen que me fui para atrás, no quería avanzar tanto. Volviendo entonces al artículo 2 de la ley, no se aplica a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la Ley de Contrato de Trabajo. Por ejemplo, acá en La Plata hay muchos empleados que son estatales, pero tienen un convenio colectivo de trabajo. Los trabajadores del puerto, los trabajadores del casino, los trabajadores de Astillero Río Santiago, los trabajadores de vialidad. Creo que los trabajadores del hipódromo son empleados estatales, pero tienen un convenio colectivo que los vincula precisamente con el Estado. También deja afuera al personal de casas particulares, ustedes saben, a las y los trabajadores domésticos, y ahí lo que aclara la ley es que si en la relación laboral de un trabajador o trabajadora doméstica con su empleador, esa ley, la 26844, no logra aclarar algo, bueno, se aplica supletoriamente la ley de contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir supletoriamente? Que se aplica si la ley principal no resuelve, si la ley principal no aclara. Eso es supletorio. Sería una especie de secundariamente se aplica, porque primero se aplica la ley principal, 26844, después, en todo caso, se aplica la 27744. Y también deja fuera la ley de contrato de trabajo a los trabajadores agrarios. Lo mismo, sin perjuicio de que las aplicaciones de la ley serán supletoriamente válidas
cuando el Estatuto del Peón Rural, que es esa ley 26727, no resuelva una situación. Profe, Adelante. ¿podés poner un ejemplo de esto de el trabajo en casas particulares? Sí, por ejemplo, la chica, podría ser, digamos, vamos a usar un ejemplo bien más fácil. La chica que viene a la casa de alguno de nosotros a limpiar o a planchar, o a lavar, o hacer tareas hogareñas. La ley 26844 no establece, por ejemplo, licencias especiales. No establece, por ejemplo, si la trabajadora estudia, si le corresponden días para estudio. Bien, como en esa ley no está, pero está en la ley de contrato de trabajo, que si un trabajador trabaja y tiene estudios, tiene que justificar por estudio, lo puede hacer, esa situación de que el trabajador doméstico pueda faltar y no se le descuente el día porque cursa estudios y lo puede documentar, se aplica. Porque está en la ley de contrato de trabajo, aunque no esté en la 26844, que es la ley de servicio doméstico. ¿A eso te referías? Sí, gracias. Ok. ¿Se entiende entonces supletoriamente? Eso sería supletoriamente. Que si algo no está en la ley original, 26844, se va a la ley de fondo, a la ley de contrato de trabajo. Y lo mismo con los trabajadores rurales. Yo les copié acá, por si le quieren sacar una foto. No, perdón. ¿Cómo voy a trabajar? Denme un segundo. Acá estamos, ahí está. Yo les copié acá, por si quieren sacarle una foto. Esta es la aplicación que da Grisolía del tema. Dice más o menos lo mismo de lo que estamos hablando nosotros, pero si le quieren sacar una foto, como para que les quede, está bien. No hay drama. Explica, con otras palabras, lo que explicamos nosotros recién. Yo digo sacarle una foto. Ustedes lo ven en grande como lo estoy viendo yo, ¿no? O lo ven más pequeño. Sí, profe, se ve bien. Bueno, fantástico. Ok. Bien, entonces eso sería, con eso abasteceríamos el punto C de la primera parte, que es lo que deja afuera la ley de contrato de trabajo. Y eso está establecido en el artículo 2, ¿sí? Bien, vamos a cerrar esto, así vamos. Y ahora, denme un segundo que vamos a buscar el convenio 138 de la OIT. Bien. Estamos entonces. ¿Alguien alguna duda o pregunta de alguno de los puntos esos del trabajo? ¿No? Bien. La pregunta D1 es una pregunta que tiene una redacción un tanto extraña. Yo la voy a tratar de responder así para que la puedan comprender. La pregunta decía, ¿qué expresa la regulación general del derecho del trabajo? La regulación general del derecho del trabajo es la ley 20744 y expresa un mínimo de derechos más o menos iguales para todos los trabajadores, excepto lo que vimos recién, que quedan afuera los del artículo 2. ¿A qué llama regulación general? Bueno, para todos los trabajadores, sea un camionero, sea un farmacéutico, sea un empleado de Carrefour, sea un empleado de un frigorífico o de una empresa que esquila ovejas en la Patagonia, para todos esos trabajadores establece ciertos institutos, ciertos temas que son sí o sí obligatorios en una relación laboral. Por ejemplo, todos los trabajadores tienen el instituto de la remuneración del derecho al salario. Algunos cobrarán más, otros cobrarán por quincena, algunos cobrarán una parte más una comisión de lo que venden, algunos cobrarán una parte más los kilómetros que recorren, por ejemplo el convenio colectivo de camioneros tiene un adicional por desarraigo. Entonces, esa pregunta apunta a eso, a que la ley de contrato de trabajo rige, establece ciertos institutos, ciertos temas
que sí o sí tienen que estar presentes en toda relación laboral. La remuneración, el descanso, los feriados, la entrega de recibos, el derecho a que si me enfermo y lo documento no me descuenten los días, lo que nosotros vimos en el 208, el derecho al aguinaldo, el derecho a las vacaciones, el derecho a jubilarme. A eso está referida la pregunta y se contesta así, digamos. ¿Se entendió más o menos? El segundo punto decía, ¿qué colectivos con trabajo dependiente quedan excluidos de la legislación general del derecho del trabajo? Es una repetición de la pregunta que vimos con el artículo 2. Se contesta exactamente igual. Si ustedes me preguntan por qué, digamos, una pregunta ya está contestada. Yo el trabajo práctico no lo hice, lo envió la jefa de trabajos prácticos y como estaba colgado en la planilla, bueno, lo mandé más o menos como estaba, para no entrar en inconvenientes operativos, pero la respuesta, digamos, del punto 2 es exactamente la misma, ¿sí? Quedan excluidos los trabajadores públicos, el servicio doméstico y el peón rural, salvo que por expresa disposición se establezca la ley como regulación. ¿Cuáles son los contenidos del contrato de trabajo? Los que ustedes mencionaron recién cuando hablamos de relación laboral. Los sujetos, el vínculo y el objeto. ¿Sí? Sujeto, objeto, vínculo. A partir de eso, todo el conjunto de normas que regulan esa relación laboral, ese vínculo laboral. Vínculo laboral, relación laboral, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es el entramado de derechos y de obligaciones que coexisten entre un trabajador y un empleador. ¿Estamos ahí? ¿Sí? En relación a cuál es la edad mínima para trabajar, acá tenemos que diferenciar dos niveles. Uno es lo que establece el convenio de la OIT, que ahora vamos a ver una representación, un esquema. Y otro es lo que establece la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Vamos entonces primero con el convenio 138 de la OIT. Ahí estamos. Bien. Entonces, convenio 138 de la OIT se llama Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. Fue firmado y entró en vigencia para la OIT en el año 76, y en Argentina fue ratificado, ¿sí?, por una ley y entró en vigencia en el año 1996. Van a ver que es un poco de ida y vuelta el convenio 138, en el sentido que dice una cosa, pero después plantea una excepción. Es la norma, es la regla general en todos los tratados internacionales, porque si no hay excepciones, no hay país que lo firme, porque todos los países quieren alguna excepción. Entonces, el contenido del convenio es un compromiso de los estados para seguir una política que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. O sea, lo que está queriendo decir, con un conjunto de palabras rimbombantes, es el objetivo de esta convención es definir al trabajo infantil como ilegal. Básicamente eso. Y después van a ver que lo va a asociar con la escolaridad. Entonces, la regla general que establece el convenio, es que no pueden trabajar los menores de 15 años. ¿Por qué? Porque asocia que hasta los 15 años, mejor dicho, hasta los 14 cumplidos,
puede existir obligación de cursar algún tipo de estudios escolares. Vieron que a veces hay una escuela primaria más larga y un secundario más corto, a veces hay una secundaria más corta y una primaria más corta y un secundario más largo. Bueno, digamos, la convención establece eso. Recién a los 15 años, un menor puede trabajar dentro de los países que son signatarios de la convención. Ahora, establece una excepción, que es un poco risueña. Dice, bueno, en aquellos países que tengan una economía o una educación insuficientemente desarrollada, pueden trabajar a los 14. Con lo cual hay una contradicción. Porque si tenés una economía o una educación insuficientemente desarrollada, la idea sería que siga más años en la escuela. No, puede empezar a trabajar a los 14. Derecho internacional, así. Y la segunda excepción es que los estados pueden permitir trabajar de 13 a 15 años en trabajos ligeros, que no sean susceptibles de perjudicar a su salud y desarrollo, y que no perjudiquen su asistencia a la escuela. Esa sería, ustedes fíjense cómo, de la regla general de 15, llegamos a 13, mediante las excepciones. El convenio establece que si el trabajo es riesgoso, lo que nosotros podríamos llamar insalubre, la edad es 18 años. Pero al mismo tiempo contiene la excepción de que si el país no es desarrollado, es de 16. Con lo cual, se fijó 18 para acordar 16, se podría decir. Pero bueno, es una situación un tanto extraña, pero ese es el convenio, digamos, el contenido del convenio. No creo que en el parcial les hagamos alguna pregunta directa del convenio, pero bueno, por las dudas ahí lo mostramos, ¿sí? Y ahí lo tienen. ¿Por qué el convenio establece esas diferenciaciones? Bueno, porque precisamente al ser una norma internacional, si no contuviese excepciones, ningún país lo firmaría, ¿sí? Ese es el tema. Básicamente de por qué un principio general y una excepción. Básicamente ese es el esquema. ¿Cuál es la situación en la Argentina? O sea, ¿qué es lo que dice la normativa legal en la Argentina en relación a la edad? Es la siguiente. La edad mínima para trabajar en Argentina es 16 años. 16 años. Pero los menores de 14 a 16 pueden ser empleados en empresas que son familiares de sus padres o de su familia ampliada, siempre y cuando las condiciones de trabajo no deban ser peligrosas, no puedan ser peligrosas, es decir, asociémoslo con que no sean insalubres, ¿sí? Entonces, en nuestro esquema, la edad mínima para trabajar es 16 años. Pero si se trata de una empresa familiar, de una explotación agropecuaria familiar, o urbana, dije agropecuaria porque es muy común esto en el campo, ¿sí? Es muy común esto en el campo. La edad para trabajar legal puede ser los 14 o los 15 años también. Profe, una consulta ahí, porque, o sea, según lo que planteaba Sosa, yo es como que me hice un poco de confusión, porque él planteó como que esto que vos decías, que hay dos derechos en contradicción, que sería como el derecho a trabajar y, o sea, en torno, digo, a la edad mínima, porque si es, él decía que si la protección está establecida, digamos, como a partir, que pueden empezar a trabajar a partir de los 16 años, pero en una empresa familiar, pero al mismo tiempo decía como que ellos necesitan para llevar adelante, digamos, ese contrato como la autorización de los padres. No, o sea, lo que nombró ahí como varias cuestiones que
en torno a lo de la edad, porque empecé diciendo que era a partir de los 14, pero como que acá rige a partir de los 16, pero como que también hay excepciones en torno a eso, pero al mismo tiempo también se deben asegurar ciertas condiciones o garantizar ciertas cuestiones, como es el hecho de la concurrencia escolar, por ejemplo, de esos chicos en esa edad. Está. El tema es el siguiente: cuando el menor de 16 o 17 trabaja, la ley crea como una especie de autorización tácita. Se supone que los padres lo han autorizado a trabajar. ¿Sí? Para los casos de 16 o 17 años, se supone que cuentan con la autorización de los padres. Hay una especie de autorización tácita. 14 y 15, la autorización está dada porque trabajan con la familia, trabajan con el papá. Esa sería, me parece a mí, la cuestión que por ahí les hacía ruido en relación a la explicación de Sosa. Claro está, ustedes me podrán decir, bueno, pero, no sé, en la publicidad trabajan bebés, trabajan chicos de 3 años, de 5 años. Bien, eso es posible, pero ahí se requiere una autorización firmada, expresa de los papás, y eso tiene limitaciones en cuanto al tiempo de trabajo, al tiempo de la jornada. Creo que no pueden ser, la verdad no estoy seguro, pero creo que no pueden ser superior a 2 horas o algo así por día, ¿sí? Pero la diferencia de eso es que se requiere la autorización expresa, firmada, el consentimiento expreso de los papás para que ese menor, o incluso a veces hasta muy niño o muy niña, pueda estar básicamente en la publicidad, en las campañas gráficas, vinculado con esa situación. Sí, está más o menos, Javiera, esa era la duda que te quedaba como contradictorio entre lo que habíamos dicho antes y ahora. Sí, porque era esto, digo, de la cuestión del derecho a trabajar, pero también, digo, el derecho, digamos, de la edad mínima para trabajar. O sea, es como que, digo, ahí como que se conjugaban esas dos cosas y como que no terminaba de entender cuál era la edad que estaba establecida y, digamos, qué es lo que se pone en cuestión como, digamos, las excepciones y los requisitos, como que se me había mezclado todo. Ok, pero vamos a separar una cuestión. Cuando Sosa en el encuentro del Big Blue Bottom habló de derecho a trabajar, es más que todo vinculado con los adultos y tiene que ver con una idea o una concepción que se vincula con la pregunta que nos está quedando, que vamos a ver ahora, que si el trabajo es una manera no solo de obtener recursos para comer, tener salud, tener una vida digna, si el trabajo implica también una concepción integral de realización, de aporte, de... Claro, él lo planteaba esto como en términos que el trabajo no es solo mercancía, sino también tiene que ver con lo de la realización o la superación personal, digo, más allá de que todos no tienen el privilegio de acceder a un trabajo, digamos, que otorgue eso, ¿no? Como que a veces uno está en el trabajo que o sea, no que le toca, porque digo, pero como que no necesariamente lleva esto del disfrute y el hecho de poder realizarse también como persona, según lo que decía él. No, pero no tengas temor de decir en el trabajo que nos toca, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que agarran el trabajo que consiguen. Esto hay que ser realistas, digamos, porque si no, estamos hablando medio en el aire y medio ilusoriamente. Yo no podría dividir en porcentajes qué trabajadores trabajan en lo que quieren y qué trabajadores o trabajadoras no. Pero bueno, ustedes saben cómo es la situación, porque esto se vive a diario. Es decir, cuanto más difícil está el mercado laboral, pues claro está que agarramos lo que haya, ¿no? Laboralmente hablando. Entonces, sí, hay muchas personas que trabajan en lo que pudieron conseguir. Eso es así. Pero yo lo que quería cerrar la idea, antes de retomar, es que la teoría o la concepción del derecho a
trabajar, tiene que ver con una mirada más que todo vinculada con los adultos, digamos, con las personas de 18 años en adelante, y que, bueno, en definitiva tendrían que ver con la potestad o no, que si no consigo un empleo yo pueda demandar, pueda exigir, pueda reclamarle al Estado que me proporcione un empleo. Eso en una organización, en una estructura de relaciones económicas capitalistas es imposible. Es imposible, porque el Estado actúa en mayor o menor medida, metiéndose más o metiéndose menos, pero actúa como un garante de las relaciones económicas entre particulares. ¿Quieren hacer 2 minutitos de pausa o seguimos pegado a esto? Pegamos entonces. Ok. Sí, entonces nos conectamos enseguida de que se corte, pero el derecho a trabajar tiene que ver con esa mirada, con esa idea de, bueno, ¿puede desarrollarse en las economías actuales alguna posibilidad de demandar al Estado que intervenga para que yo tenga un trabajo, yo consiga un trabajo? Esa es un poco la idea. Honestamente es una teoría todavía con muy poca fuerza, pero bueno, en algunas materias se enseña y se da, ¿sí? Desde el punto de vista de la ejecutoriedad de la pretensión, bueno, estamos muy, muy lejos todavía, ¿sí? Muy, muy lejos todavía. Bien. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Seguramente igual, por lo que dijiste, creo que Sosa en el coso ese que armaron el miércoles lo explicó, pero yo estuve leyendo la ficha y en un momento se me mezcló lo que plantea. Él dice que derecho al trabajo y derecho a trabajar son dos cosas diferentes. El coso ese es el encuentro que no me sale porque es en inglés, el que tuvieron por una plataforma virtual. La clase sería eso, Big Blue Button, eso. Okay. Entonces, él dice que el derecho al trabajo y el derecho a trabajar son cosas diferentes. Correcto, sí. Porque si vos tenés derecho al trabajo, podés exigirle al Estado que te dé un trabajo, básicamente. Sería como que ahí el Estado tiene la obligación de garantizar ese trabajo, y en esta sociedad capitalista el que da trabajo es el mercado, y el Estado solo lo regula. ¿Algo así? Sí. ¿Sería? Sí, sí. Y que concretamente el mercado, digamos, no le conviene emplear así, porque tiene que tener ese ejército de reserva para mantener bajos los salarios y para seguir obteniendo beneficio de eso, o algo así, sería. Mirá, esa última parte sería como un poco más para analizar en detalle, porque la idea de ejército de reserva, bueno, ustedes saben, es una idea marxista, que tiene que ver con una especie de reaseguro del sistema que, digamos, de no crear como altas pretensiones, porque en la medida en que el trabajador tiene, o sus representantes sindicales tienen altas pretensiones, el empleador dice, bueno, me desprendo de vos y voy a buscar al otro que tiene menos pretensiones. Yo sin entrar en esa idea, digamos, diría lo siguiente. Lo que vos decís es correcto. Sosa diferencia el derecho del trabajo, digamos, del derecho a trabajar, ¿sí? Al trabajo. Esa diferencia tiene que ver con una especie de ampliación de derechos, de ampliación de derechos, de ampliación de la concepción de trabajo, entendiendo, como para vincularlo, como dice la última de las preguntas de ese apartado de nuestro trabajo, que el derecho no es solo una relación de intercambio. Es decir, si entendemos que el trabajo no es solo
una relación en la cual el trabajador pone su fuerza física o mental a disposición del empleador para recibir como intercambio, para recibir como retribución su salario, que hay en ese vínculo, en esa relación laboral, hay algo de realización, de participación del trabajador en eso que hace, en eso que elabora, ¿sí? En eso que existe a partir de su cuerpo, de su mente, de su trabajo, bueno, y esa realización contribuye al bienestar del trabajador, de la misma manera que puede contribuir la remuneración en sentido físico de plata. Bueno, podríamos exigir al Estado que como parte del bienestar colectivo, el trabajo sea no solamente un cálculo racional hecho por el capitalista, sino que el trabajo sea un derecho al cual podamos acceder. Por ahí pasaría un poco la diferencia, ¿sí? Sí, igual una consulta, porque él en un momento planteó como que el derecho a trabajar como que tiene que ver más con la posibilidad de ejercer una actividad y como que el derecho del trabajo laboral en sí, de esa relación o ese vínculo que se da, tiene que ver como más con las condiciones bajo las cuales se da. No sé si se entiende. El derecho del trabajo es el conjunto de normas que regulan una relación laboral. ¿Sí? Derecho laboral, derecho del trabajo, es eso, es un tema bastante más objetivo, bastante más claro. Ahora, el derecho al trabajo es un poco lo que estábamos hablando, esta concepción amplia de que la relación laboral no es solo un intercambio de fuerza laboral por dinero. Las condiciones que recién mencionaban, las condiciones, uno podría decir, tienen que ver más con el derecho del trabajo que a través de la negociación colectiva, del rol activo del Estado en controlar la salubridad, las condiciones en las cuales las relaciones laborales se prestan, pueda mejorar, pueda subir el requisito de, bueno, no sé, tipo de protecciones, entrega de elementos de trabajo, ambientes de trabajo más ventilados, más amplios. Yo no recuerdo exactamente cómo lo dijo el doctor Sosa, pero me animaría a pensar que vamos por ese lado mejor. Que cuando hablamos de condiciones de trabajo, lo podríamos relacionar más con el derecho del trabajo, ¿sí? Y que Profe, sí. entonces la última pregunta, la de por qué no es una mera relación de intercambio, sería por eso, porque el trabajador no solo hace lo que le pide el empleador, sino porque, o sea, que pone y aporta cosas de uno mismo a ese trabajo, digamos. ¿Tiene que ver con eso? Sí, si ustedes, digamos, yo se los podría contestar de una manera, si ustedes quieren, un poco más psicológica, no sé si está bien así decir. La idea, la concepción amplia del trabajo como autorrealización, podría decirse así: algo de eso que produce el trabajador lleva algo de su alma, de su ser, de esa identificación que tuvo mientras estuvo trabajando en eso. ¿Sí? Que el producto del trabajador, si bien es una cosa separada, que se va a comerciar, algo de la visión, de la vida, del ser de ese trabajador, se fue en ese trabajo en el sentido que es algo que produce y que en algún momento se separa de él. Para que lo entiendan con un ejemplo, yo no sé si lo tengo acá, pero si no lo voy a buscar. Es muy común en ciertos trabajos, por ejemplo, caso típico de la industria naval, que se celebre
digamos, se emocionen los trabajadores, por ejemplo, cuando un barco zarpa y se va, cuando un barco es entregado. Eso acá en el Astillero Río Santiago, en Ensenada, es muy habitual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo de ese barco que va a transitar los mares del mundo tiene que ver con el trabajo artesanal, con la fuerza física o mental que ese trabajador puso en eso, que ahora tiene una existencia independiente de él. Esa cosa que hoy por hoy es independiente de él, en algún momento dependió del trabajador, de su esfuerzo, de su, digamos, de ponerle el alma a ese trabajo. Es una cosmovisión más amplia del trabajador que parte de su ser, de su vida, se va en ese trabajo, en ese objeto que produce. ¿Sí? Se va en sentido metafórico, ¿no? Claro está, es decir, fue parte de él en algún tiempo. Ustedes son chicos, pero no sé si tienen algún abuelo que haya trabajado, por ejemplo, en ferrocarriles. Y les va a pasar que si ustedes, no sé, le hablan de ferrocarriles, se emocione. ¿Por qué? Porque no solamente ir a trabajar al ferrocarril, era una empresa que unía al país, una empresa que a precio muy barato transportaba mercaderías, que a precio muy barato transportaba personas. Tiene que ver con eso, digamos. Claro, profe, lo que pasa es que, bueno, los que vivieron el peronismo y el pleno empleo tienen otra concepción del trabajo a que quizá nuestras generaciones que viven el trabajo precarizado, flexibilizado, o sea, nacimos con el desempleo. Sí, eso es válido, sí, esta idea de cosmovisión de la que hablábamos puede ser indiscutiblemente que tenga que ver mucho con el momento, el estado, digamos, de situación del trabajo. Ustedes piensen, ya prácticamente no queda, porque lamentablemente fueron trabajadores muy sacrificados y las condiciones de trabajo no eran las mejores. Pero ustedes piensen, por ejemplo, el simbolismo que tiene en pueblos como Ensenada o Berisso, YPF. Y ustedes ni los deben acordar, pero en la década del 20, del 30 y hasta el 60 más o menos, en Berisso había un par de frigoríficos muy grandes, y la gente sentía orgullo de decir que trabajaba en un frigorífico, y aún eran privados, es decir, eso se ha perdido, que es un poco lo que dice Emiliano. Hoy por hoy, la identificación que tengo con el trabajo es ir al cajero y retirar el salario y no mucho más que eso. Eso es cierto, sí. Bien. Somos un montón hoy, ¿eh? La verdad que pese a ser feriado, o estaban aburridos y dijeron vamos a escucharlo un rato a o pero somos un montón. ¿Alguna pregunta o duda de lo que vimos, de alguno de los temas? Como por ahí algo que hayamos dicho medio rápido. Profe, el punto, el D1 y el D3, me perdí cuando los explicaste. El primero que dice, ¿qué expresa la Regulación General del Derecho de Trabajo? Que dijiste que correspondía directamente a una ley, como que abarcaba todo lo que habíamos estado viendo. A ver, no sé cómo lo dije en ese momento, pero más o menos lo podría decir así. ¿Qué expresa la Regulación General del Derecho del Trabajo? Expresa la existencia de institutos, de ciertas cuestiones que no pueden escapar a ningún tipo de trabajo, por más distinto que sea el trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos institutos, esos temas, esos nudos o núcleos? No sé si son palabras válidas, pero esos núcleos que tienen que estar sí o sí, bueno, la jornada de trabajo, el pago de la remuneración, el descanso, los feriados, el aguinaldo, la posibilidad de enfermarme y no perder el trabajo, el modo de contratar, que el contrato sea por escrito, etc. Son, digamos, parámetros generales para todos los trabajos, independientemente de que estén alcanzados o no por la ley de contrato de trabajo.
¿sí? Tiene que ver con eso. Eso sería la regulación general. A ver, seguramente el convenio colectivo de camioneros distribuya distinto los francos que el convenio colectivo de los hoteles. O seguramente la remuneración no sea la misma, cómo pagarla, para el que trabaja en un comercio, que puede cobrar por comisión, a quien trabaja, por ejemplo, en una farmacia. ¿Sí? A eso me refería. Y en relación a la D3, los contenidos del contrato de trabajo son los sujetos que participan, el objeto, es decir, la materialidad, en qué consiste esa fuerza física o mental que pone a disposición, y el contrato, es decir, el vínculo. No creo que lo veamos ahora, pero bueno, hay distintas formas de hacer un contrato, ¿sí? Hay contrato a plazo fijo, eventual. La regla general es que el contrato se entiende celebrado a tiempo indeterminado, lo que técnicamente sería un contrato para siempre. Sí, no me acuerdo quién había preguntado recién, era más o menos... Yo, genial, gracias. Oka. Sí, había hecho los apuntes, pero había cosas que me habían quedado sueltas, así que eso, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, no, pero yo tengo otra consulta, porque no sé si yo lo anoté bien o qué, pero con respecto a lo que charlábamos de la última pregunta, de que el trabajo no es una mera relación de intercambio. En el video, no sé si no plantea como del artículo 4, él dice como que el trabajo, como que debe prevalecer esto, como la realización personal como aspiración, que debe ser el objetivo básico, y como que después viene lo del aspecto económico en relación a lo del intercambio. Sí, el artículo 4 contiene eso, que el trabajo es principalmente una manera de realización del trabajador y solo después de eso será considerado una relación de intercambio. Es una expresión de deseos del artículo 4, ¿sí? Esa es la verdad. Y no es por decir algo que no corresponda, pero digamos, normalmente cada uno de nosotros cuando ha conseguido un empleo, más que pensar en la realización que ese empleo va a significar, pensamos en la posibilidad de contar con un salario. Entonces, el artículo 4 de la ley que establece eso, que solamente después de eso el trabajo será considerado una relación de intercambio, bueno, es un postulado, un principio, pero que en la práctica, producto un poco de la situación de mercado y de esta situación, digamos, como recién decíamos, de cierto utilitarismo capitalista, en la cual, bueno, yo doy trabajo si de ese trabajo obtengo una ganancia mayor, es el principio de la economía capitalista, doy trabajo en la medida que ese gasto, ¿sí? Para el empleador el salario es un gasto, ese gasto es recuperado, esa inversión es recuperada más en un determinado tiempo. ¿Sí? Pero sí, eso está contenido en el artículo 4 de la ley, sí. Sí, exacto, como dice Keila, la ley lo plantea de una manera, pero en realidad se da la inversa. Sí, es correcto. ¿Lo tienen en el artículo 4? Esperen que lo busco. ¿Dónde estamos? Acá. Ese es el artículo 4, el párrafo al que Javiera se refería recién, es el comienzo del segundo párrafo del artículo. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después de eso ha de entenderse que mediante las partes es una relación de intercambio. Como bien decía Keila, en la práctica, lamentablemente, es como al revés, digamos. Primero pensamos en la relación de intercambio y en el beneficio,
y luego en todo caso en lo otro. De ahí esta idea que habíamos dicho medio al principio, ¿se acuerdan? Que no teníamos que tener miedo a decir que hay muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan de lo que encuentran. Es decir, es otra manera menos elegante de decir que esos trabajadores o trabajadoras no están pensando en la actividad productiva y creadora de ellos en sí mismos, están pensando en lo segundo. Ese es el artículo 4, ahí lo tienen completo. Bien. El miércoles pasado, el encuentro del coso ese, como recién decían por ahí, del Big Blue Bottom, el doctor Sosa no se pudo conectar porque creo que no tenía luz o no tenía internet. Pero dijo que iba a subir videos breves en relación con el tema que iba a explicar. Así que yo si los veo disponibles se los aviso, aunque después me digan que les mando muchos correos y soy un poco pesado con los correos. El miércoles, si Sosa no ocupa, de 10 a 12, haríamos clase de repaso. ¿Sí? El miércoles, de 10 a 12, haríamos como el otro día, clase de repaso. Y el viernes ustedes tienen, hasta ahora, en el mismo esquema que el parcial anterior, el segundo examen. ¿Qué temas pueden ir en este fin de semana que viene frío otra vez? ¿Pueden ir leyendo para el parcial? Bueno, la ficha de Facio sobre derecho y género. Y repasaría las preguntas y las respuestas que hemos dado al trabajo práctico 7 y al trabajo práctico 8. Profe, el texto de Facio tiene un montón de cosas que no las vimos en el trabajo práctico. ¿Va a entrar solo lo del trabajo o...? No, en general cuando hablamos de texto, podemos hacer alguna consulta de todo el texto. Normalmente no preguntamos algo muy puntual de la situación, pero yo diría que lean el texto. Sí, es cierto, es un texto interesante. Creo que varias de ustedes, por primera vez en todo este cuatrimestre virtual que hemos llevado a cabo, me dijeron, hicimos el trabajo práctico con muchas ganas o con mucho interés. Así que realmente es un tema que les gusta o al menos uno les gustó de todos los trabajos prácticos. Así que yo lo que les puedo proponer es que lo relean si ustedes quieren, y en todo caso, en algún encuentro que hagamos, o de repaso, o algún encuentro extra que hagamos antes del parcial, si queda alguna duda, lo charlamos, no hay drama. En principio, vamos a tratar de definir horario de repaso el miércoles de 10 a 12, que es un horario que, bueno, todos más o menos podemos estar. Yo no creo que el doctor Sosa quiera ocupar el horario, salvo que él quiera encargarse del repaso, así que tal vez tengan la posibilidad de zafar de mí y poder hacer el repaso con el doctor Sosa, pero frente a esos temas del texto que no hayamos visto en el trabajo práctico, que seguramente son muchos, el texto tiene, lo estaba acordando ahora, un interesante apartado entre patriarcado y capitalismo, un poco de lo que estábamos hablando recién. Eso mucho no vimos, así que anótenlo como pendiente y lo charlamos. Profe, ¿a qué hora es el parcial? ¿A las 12 o a las 10? No, el parcial va a ser como la otra vez, de 10 a 12 para A las 10. la comisión de la mañana y de 18 a 20 para las comisiones de la tarde, tratando de avisar de antemano si es necesario hacer algún cambio. Bárbaro. Entonces sería el trabajo práctico 7, 8 y el texto de Facio, ¿está bien? Sí, el práctico 7 se abastece con el texto de Facio también, sí. Sí, sí. Y los contenidos
Y los ¿El contenidos... trabajo 8 tenemos tiempo para entregarlo todavía? Sí, claro. Sí, sí. Ok. No somos estrictos con las fechas, lo importante es que lo puedan hacer. Y a los contenidos del parcial, los temas los temas sí que contenga los videos que puedan subir Sosa o Cardelli de acá al miércoles que hagamos el repaso. Enfermedad y accidente inculpable, yo no creo que entre, Agustina, porque las otras comisiones no lo vieron. Y como las preguntas son generales para todas las comisiones, si lo incluimos como pregunta, en las otras comisiones estaríamos actuando un poco con ventaja, porque nosotros lo vimos y ellos no. Yo no sé cómo se va a hacer con la situación, pero bueno, en todo caso será un tema que nosotros vimos y que ustedes han visto y podrán tener, y las otras comisiones no. Pero no sé cómo funcionan las otras comisiones, no suben los encuentros, no sé cómo se trabaja, prefiero no preguntar tampoco. Así que en todo caso, enfermedad o accidente inculpable, si no llega a ser explicado en los contenidos de Sosa o de Cardelli, no será un tema que ingrese en el examen. Profe, ¿y la modalidad va a ser nuevamente verdadero y falso y a seleccionar opción o...? La modalidad vamos a tratar de concentrarla en verdadero o falso o múltiple choice, punto. Ninguna opción de que sea otra que no sea esa, porque genera distorsiones con la nota, ¿no? Es decir, a nosotros no nos pasó, o creo lo resolvimos enseguida, pero ¿se acuerdan que había entrado en nuestro Zoom una alumna de otra comisión que se había sacado 5.67, qué sé yo? Bueno, más fácil 5 o 6, digamos, ¿no? Pero 5.67, no. Así que no, y ese tema de céntimos, tenía que ver con las preguntas estas que tenían como 2 o 3 opciones dentro de cada una, ¿no? Entonces, claro, aprobabas 2 sobre 3, te marcaba 0.67. Profe, a mí me pasó eso. A mí también me pasó eso. Bien, pero yo les contesté, seguramente si me preguntaron de que nosotros redondeábamos a favor. Ah, no, yo no había preguntado nada, pero bueno, es bueno saberlo. No, yo hice un Excel con las notas, yo bajé las notas, bueno, no lo voy a abrir ahora, pero vos, Emiliana, ¿qué te había sacado? 8.67. Bien, 8.67 es 9. ¿Y Gonzalo? Me parece que 7.60 y algo. Ok, 8 entonces. No me acuerdo si eran 7 u 8, pero por ahí andaba. Ahora muy bien. Ok, está bien, pero en ambos casos, digamos, se redondea a favor. Bueno, ustedes porque incluso tenían la promoción asegurada, aunque no se redondease para arriba. Imagínense esa compañera de la otra comisión que se había sacado 5.60 y pico. O sea, estaba o que promocionaba o que no promocionaba. Peor todavía la incertidumbre. No, notas redondas es lo mejor, ¿sí? Porque crea menos, digamos, ha sido un cuatrimestre lleno de inquietudes e incertidumbres. Menos incertidumbre, mejor, así que esa será la idea. Una cuestión, traten para lo que son los temas, las explicaciones que hagamos de los textos o de los trabajos prácticos, guiarse por los correos que yo les mando o por lo que está en nuestra solapita de la comisión 2. Digo por si reciben o ven explicaciones o yo qué sé, en alguna publicación o en algún correo, confírmenlo conmigo si eso corresponde, no corresponde, si va, si no va, ¿sí? Ustedes vieron que por lo general trato de estar conectado 2 o 3 veces por día, así que es normal que les respondan el mismo día, salvo que me manden un correo a las 11 de la noche y ustedes entiendan, yo ya soy una persona grande, ya a esa hora no existo. Pero guíense por el contacto que tengamos o en nuestra solapa o en los correos que intercambiamos, pese a ser pesado conmigo, ¿sí? Profe, sí, yo me mareé porque recibí un montón de correos de Maris Leiva y no entendía nada.
Bueno, lo dijiste vos, no lo dije yo. No, pero guíense por lo que publicamos en nuestra solapa o en lo que yo les envío de material, de texto. Guíense. Ah, no, perdón. Lo que sí o sí va es trabajo de mujer. Lo que vimos en el trabajo práctico anterior, que yo les envié los artículos, ¿se acuerdan? En un PDF. Prohibición de hacer despido por matrimonio, licencia por enfermedad, los 7 meses y medio antes, los 7 meses y medio después, los 45 días antes que pueden ser 30, los 60 posteriores, el hecho de poder pegar otra licencia, porque la mamá quiere seguir con el bebé para cuidarlo, para darle la teta, para lo que sea, el estado de excedencia, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era una figura medio rara? Pero que bueno, que es un derecho que tiene la mamá que ha sido, que ha tenido un bebé, de poder usarlo. De eso no nos olvidemos. De eso no nos olvidemos. Profe, el PDF que decís del trabajo de las mujeres, ¿lo enviaste a dónde? Por correo, me parece. Ah, bueno, me fijo y cualquier cosa te lo pido porque no sé si lo tengo. Ok. Sí, es lo del trabajo 7. En todo caso, si quieren, lo cuelgo de la pestaña de nuestra comisión, o lo colgué de la pestaña de nuestra comisión. Ahora me hicieron dudar. Fíjense en No, la me pestaña... parece que el correo no, que está en la... No sé si está en la pestaña de la comisión. Hay un link aparte, pero capaz que me estoy confundiendo. Pero por correo no, porque yo me fijé y no me llegó nada. Bueno, denme un segundo que yo estoy tratando de entrar a la pestaña de la comisión y en todo caso ahí lo vemos y lo chequeamos. Yo pensé que lo había enviado por correo, pero no, evidente. Acá está, se los Sí. copio, lo dejé en la pestaña de la comisión, pero se los copio acá. A ver si llegamos. Sí. Esos son los artículos. Ahí Jorge dice que está con la grabación de la clase anterior. Bien. Esos son los artículos. Son los artículos de la ley de contrato de trabajo, no mucho más que eso, nada más que está como condensado, todo puesto uno con otro, no tiene una explicación ni algo así. En el caso que quieran profundizar o algo así, les mando grisolía. Pero a mi entender, con el articulado y con lo que vimos en clase, es más que suficiente. Sí, bien. Bien, ¿alguna consulta o duda? Gracias, menos mal que preguntaron, yo pensé que lo había enviado por correo. Por eso, usemos también la pestaña de la comisión como para ver si ahí les subo algo o les agrego algo cuando veamos algún tema. Insisto, a mi entender, para estos temas, con el articulado más la explicación que dimos, ¿se acuerdan que yo hice hasta un grafiquito y se los mostré por acá? Con eso es suficiente para el parcial. Si alguien quiere interiorizarse un poco más o algo, nosotros usamos, ya saben, Grisolía, el manual de derecho laboral. Si quieren, yo se los mando. A mi entender, y dado el tiempo que tenemos, con el articulado más la explicación, a mi entender es suficiente. Bien. Les aviso novedades en relación a si aparecen videos del titular o del adjunto, o les aviso novedades en relación a confirmarles nuestro encuentro de recuperatorio el próximo miércoles de 10 a 12. ¿Sí? Eventualmente, si el doctor Sosa quiere ocupar ese horario para recuperatorio, pondremos un horario tipo vespertino, no sé, de 18 a 20 el miércoles, y que quiere y puede conectarse se conecta, pero bueno, al menos como para ofrecerles también un recuperatorio de dudas vinculado con nuestra comisión, ¿sí? Pero en principio yo creo que vamos a hacerlo de 10 a 12, que es el horario que más podemos. Bien, entonces, bueno, disfruten el feriado, gracias por conectarse,
Estén atentos a la solapita de nuestra comisión y bueno, nada, cualquier duda que vaya creando con el texto, carguen la pregunta en un correo y yo la trato de responder para todos por escrito, más o menos dentro del mismo día para que no haya mucho atraso, ¿sí? Nos vemos. Un saludo a todos y todas, chicos, un beso.